Buenas tardes, hermanos. Bendito sea Dios que nos permite reunirnos, aunque sea por este medio, y alabar su nombre. El día de hoy vamos a meditar en un párrafo que está en Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Empezamos la lectura en el versículo 35. ¿Ya encontraron este pasaje? Vamos a empezar. Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús a sus discípulos: pasemos al otro lado del mar. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vean esta frase: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hagamos una oración. Padre, tu palabra es preciosa. Siempre nos enseñas cosas grandes a través de ella. Te pedimos que lo hagas una vez más. Por los méritos de Cristo, necesitamos tu enseñanza, tu consejo, tu advertencia. Oh Dios, tú sabes lo que necesita cada alma. Que tu palabra sea aplicada por tu Espíritu Santo a cada caso particular, según su necesidad, y que tu nombre sea glorificado con lo que veremos ahora. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Notaron ustedes que Cristo mismo le dijo a sus discípulos que fueran al otro lado del mar? O sea, ellos no fueron porque lo hayan querido. No fue iniciativa de ellos. Cristo les dijo que se subieran a la barca. Y van en la barca cuando se desata una muy fuerte tempestad. Pero vean, Dios tiene la naturaleza en sus manos. Él es el soberano sobre todas las cosas, obviamente también sobre la naturaleza. Entonces, esta tempestad se desató porque Dios quiso que se desatara. En realidad, todas las tormentas, todos los terremotos, todas las inundaciones, todas las cuarentenas, todos los COVID están en las manos de un Dios soberano, de un Dios todopoderoso. Las olas estaban tan altas que empezó a entrar el agua en la barca y ya empezaba a anegarse. Es lo que dice el versículo 37. Cuando vieron que el agua empezaba a acumularse arriba, se empezaron a llenar de temor. Y es cuando van y despiertan al maestro, es lo que dice el versículo 38. Y le dicen: ¿no tienes cuidado que perecemos? Vean ustedes, lo están regañando. Nos estamos muriendo y tú estás ahí dormido. ¿Era posible, hermanos, que aquella barca se hundiera? Yendo Jesús ahí, ¿era posible que aquella barca se hundiera? No era posible. Y noten una cosa: si aquella barca se hubiera hundido, Cristo hubiera sido el primero en hundirse. ¿Por qué? Porque él estaba dormido en la popa. ¿Saben ustedes cuál es la popa? Es la parte trasera del barco.
Y cuando un barco se hunde, lo primero que se hunde es la popa. Entonces Cristo hubiera sido el primero en ahogarse. Eso no puede ser. No era posible. Pero los discípulos están regañando a Jesús porque estaban espantados. ¿Saben qué pasa? Que cuando estamos espantados decimos cosas que no debemos. Hacemos cosas que no debemos. El temor nos conduce a tomar medidas equivocadas. Noten ustedes que a pesar de la tormenta, Cristo dormía profundamente. De seguro que estaba muy cansado. Pero Él dormía profundamente, no simplemente porque estaba muy cansado. Hay ocasiones en que nosotros estamos muy cansados y ni así podemos dormir. ¿Por qué? Cristo dormía profundamente, ¿saben por qué? Porque Él confiaba en su Padre Celestial. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Entonces, si estaban tan espantados los discípulos, quiere decir que no habían aprendido a confiar en el Padre. Hermanos, ¿qué hará Dios para enseñarnos a confiar en Él? Durante años no confiamos en Él, confiábamos en nosotros mismos. ¿Qué hará Dios para enseñarnos a confiar en Él? ¿Será necesario que nos mande una tormenta? ¿O varias tal vez? Si ustedes le han dicho a Dios en oración, Señor, enséñame a confiar en ti, Él les enseñará. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero que nos enseñe. Los discípulos hablaron precipitadamente porque tenían temor de las fuerzas de la naturaleza. Tenían más temor de la naturaleza que de Dios. Por eso se espantaron. Todos los creyentes en principio tenemos temor de Dios, pero tal vez nuestro temor de Dios sea muy pequeño y sea más grande el temor que tenemos de otras cosas. Pidámosle a Dios que aumente su temor en nosotros. El temor de Dios debe ir creciendo en nosotros de tal manera que opaque todos los demás temores. El temor de Dios debe estar por encima de todos los temores. Si tenemos temor de Dios, no le temeremos a nada y a nadie. Pero vean, aunque estos discípulos estaban llenos de temor, ellos sabían dónde encontrar ayuda. Por eso van a buscar a Jesús. Ahí se ve que ellos tenían fe verdadera. O sea, la fe verdadera nos conduce a apoyarnos en Cristo. ¿Quién nos ayudará? Sino Él. Van y lo despiertan. Él despierta y se levanta, reprende al viento y al mar y cesa la tormenta. Cristo dijo solamente 2 palabras: calla, enmudece. Inmediatamente la tempestad cesó. No fue un proceso que poco a poquito se haya ido calmando, no. Inmediatamente se calmó la tempestad. Cuando Cristo le dijo a la tempestad, calla, enmudece, si hubiera habido inconversos ahí y hubieran escuchado lo que Cristo dijo, hubieran dicho, este está loco. ¿Cómo puede decirle a la tempestad que calle y que enmudezca? Pero la tempestad cayó y cesó. Pero noten ustedes quién le está hablando a la tormenta. Es el creador de la naturaleza, el Señor de la creación, el creador de este universo, el único Dios verdadero. Cristo es el que tiene las tormentas en sus manos, todas las tormentas. Hermano, si tú estás metido en una tormenta, el único que te puede sacar es Él. Clama a Él y Él te ayudará. Cristo tiene en sus manos todas las tormentas, todos los terremotos, todos los huracanes, todos los tornados. Jesús usó la autoridad de su palabra y se hizo la paz. El mar se hizo como de cristal, ni una ola se veía. ¿Cómo reaccionaron los apóstoles? Dice el versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?
Pero vean esta pregunta. Dicen ellos, ¿quién es este? ¿Acaso no sabían quién era él? Vean, los discípulos ya habían visto muchos milagros. Aquí mismo, en los primeros capítulos de Marcos, habla de muchos milagros que Cristo realizó. En el capítulo 1, ellos pudieron ver cómo Cristo echó fuera demonios. Ellos vieron en el capítulo 1, versículo 31, cómo Cristo sanó a la suegra de Pedro, que estaba en cama con mucha fiebre. En el capítulo 1, en el versículo 42, vieron cómo sanó a un leproso, enfermedad incurable en aquellos tiempos. En el capítulo 2, ellos pudieron ver cómo un paralítico fue descolgado por el techo de una casa y Cristo lo sanó. Y no solamente lo sanó, le perdonó sus pecados. Le dijo, hijo, levántate, tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Entonces, los discípulos entendían que Cristo era Dios. ¿Cómo se atrevió a decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? En el capítulo 2, en el versículo 28, ellos oyeron cómo Jesús se declaró el Señor del día de reposo. Como Cristo es el Señor del día de reposo, puede hacer lo que quiera en el día de reposo. Él es el único, Él es el dueño. El hecho de que Cristo es el Señor del día de reposo quiere decir que Cristo es Dios. Él es el que estableció el día de reposo. Y en el capítulo 3 de Marcos, ellos pudieron ver cómo Cristo sanó al hombre que tenía la mano seca. Eso está en el capítulo 3, en el versículo 5. Este hombre que tenía la mano seca, tenía su mano colgando, no le funcionaba. Y Cristo restauró su mano de manera que tendones nuevos, nervios nuevos, lo capacitaron para mover su mano. ¿Cuántos años tendría este hombre con la mano seca? Gracias. No lo sabemos. Pero sus nervios y sus músculos empezaron a funcionar como si siempre hubieran funcionado. Un milagro irrefutable. ¿Quién puede hacer milagros sino solamente Dios? Hay algunos mentirosos hoy que dicen que hacen milagros, pero como estos milagros que hizo Jesús, nadie los hace. La fama de Jesús había crecido tanto que los fariseos y los herodianos se confabularon para matarle. Eso está en el capítulo 3, en el versículo 6 de Marcos. Y vean, no solamente había hecho Jesús muchos milagros, habían escuchado de él grandes enseñanzas. Ellos sabían que Jesús hablaba como nunca hombre alguno habló en este mundo. Entonces, si ellos sabían quién era Jesús, ¿por qué cuando calmó la tempestad dijeron, ¿quién es este? ¿Por qué dijeron eso? ¿Saben por qué? Ya habían escuchado quién era él, pero se les había olvidado. El hermano Tomás predicó el año pasado o el antepasado, no me acuerdo, de un tema que se llamó la amnesia espiritual, ¿se acuerdan? Tenemos la tendencia a olvidar las cosas que hemos visto, las cosas que hemos recibido, las cosas que Cristo hizo. Nosotros, hermanos, hemos comprobado que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es todopoderoso. Eso no solamente lo hemos oído, lo hemos comprobado. Pero ¿saben qué? En medio de una tormenta se nos borra todo lo que hemos aprendido. En medio de una tormenta y aún sin tormenta, se nos olvidan las cosas. Hay una parte donde Dios les dice a los israelitas, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Recuerdan ustedes en qué contexto dijo Dios estas palabras? En el contexto de los ídolos que nada son y nada pueden. Entonces les dice Dios, acuérdense de las cosas pasadas.
Acuérdense lo que han visto, lo que les platicaron sus padres. Que no se les olvide. Hay un salmo donde Asaf dice, ve la prosperidad de los impíos y empieza a envidiarlos. Dice, ¿por qué si ellos son impíos y son gente malvada, ellos progresan? Les va bien. Y yo que soy creyente, a mí me va mal. ¿Por qué a los pecadores les va bien y a los creyentes a veces nos va mal? Y hay una parte donde dice, en el versículo 9, dice, enfermedad mía es esta. ¿De qué está hablando? Al estar pensando en cómo les va bien a los inconversos, se le olvida que Dios ha sido misericordioso con él. Y dice, enfermedad mía es esta. Esta es una enfermedad del alma. O sea, olvidar lo que Dios nos ha dado, que no merecemos lo que tenemos, es una enfermedad del alma. No debemos olvidar, hermanos, que lo que tenemos no lo merecemos. ¿Qué es lo que merecemos? El infierno. Y si tenemos un poco que comer, es la pura misericordia de Dios. No merecemos nada. Tenemos la tendencia a olvidar las cosas que tenemos y que no las merecemos. Por eso dice ahí mismo en el Salmo 77, en el versículo 10, para curar su enfermedad, dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. O sea, en lugar de estar pensando, ¿por qué a los impíos les va bien? Mejor voy a traer a mi memoria los años del poder de Dios, las grandes hazañas que hizo en el pasado. Pero vean cómo dice el salmista, traeré pues a la memoria. ¿Saben qué quiere decir eso? Que debemos obligar a nuestra mente a pensar en las cosas que Dios hizo en el pasado. En lugar de estar pensando en el presente, en lugar de estar pensando en nuestras carencias, en nuestras debilidades, debemos aprender a pensar positivamente. Dios es todopoderoso. Y si estamos metidos en un problema, eso no importa. Nuestro Dios es bueno y es todopoderoso. Que nunca se nos olvide, hermanos, lo que costó nuestra salvación. Que nunca se nos olvide que Cristo murió en la cruz para que fuéramos salvados. Que no se nos olvide de dónde fuimos sacados y dónde hemos sido colocados. Obliguemos a nuestra mente a pensar en eso. En lugar de estar pensando, ay, que no tengo esto, ay, que no he comprado aquello otro, que necesito aquello. Obliguemos a pensar a nuestra mente en lo que Dios nos ha dado, que es mucho. Han leído ustedes, supongo, la historia de la vida de Abraham. Abraham, cuando Dios le dijo que dejara su tierra y su parentela y que se fuera a una tierra que él le iba a mostrar, en ese tiempo Abraham conocía muy poco a Dios. Pero le conocía, por eso obedeció y salió de su tierra y se fue rumbo a la tierra que Dios le dijo. Pero ustedes al analizar su vida se habrán dado cuenta que Abraham iba creciendo en el conocimiento de Dios poco a poco. Llegaba el momento de una crisis. Dios nos enseña a través de las crisis. Y cuando aprendemos, entendemos, oh, esto no lo había entendido. Ahora lo entiendo. Lo que Abraham entendió acerca de Dios, se lo transmitió a Isaac. Se lo transmitiría. Lo que Isaac aprendió acerca de Dios, se lo transmitiría a Jacob. Pero lo que nuestros padres nos transmiten, tenemos que aprenderlo personalmente, apropiarnos de eso personalmente. No basta con oír, necesitamos ver. Jacob conocía a Dios. Y en un momento dado va a buscar esposa y se va con su tío Labán, ¿se acuerdan ustedes? Y llega a un lugar donde le agarra la noche. Toma una piedra y la pone como cabecera y se duerme. Y al dormirse tiene un sueño donde una escalera que está apoyada en tierra pero que la punta llega hasta el cielo. Y ve que hay ángeles que suben y bajan por esa escalera. Ahí Dios le reveló a Jacob algo que no le reveló ni a Isaac ni a Abraham. Jacob entendió más que su padre y que su abuelo. ¿Qué fue lo que Dios le mostró a Jacob con aquella escalera?
que estaba apoyada en tierra y que tocaba el cielo. Le enseñó muchas cosas, entre ellas le enseñó que podía tener acceso, comunicación con el cielo, que podía conocer a Dios paso a paso, peldaño a peldaño. Aprendió también que podía tener una comunicación constante, continua con Dios. Entendió que la obra de Dios, la providencia de Dios, obra gradualmente. Entendió que la promesa de Dios, dada a Abraham, se cumpliría sin falta. ¿Cuál era la promesa? Que el Mesías vendría al mundo y que Él sería nuestra escalera. Cristo es nuestra escalera que está apoyada en la tierra y que llega al cielo. Es por Cristo que vamos al cielo. Cristo está apoyado en la tierra porque es hombre. La punta toca al cielo porque Él es Dios. Dios y hombre al mismo tiempo. ¿Entienden ustedes lo que entendió Jacob aquel día? Jacob iba entendiendo poco a poco. Hermanos, nosotros así somos. Vamos entendiendo a Dios poco a poco. Hay veces que parece como que entendemos mucho acerca de Dios y hay veces que parece que no entendemos nada. No, vean ustedes en Génesis 28. Génesis capítulo 28. Aquí está lo que les acabo de decir. Génesis 28, 12. Y soñó Jacob, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Vean, esta es la promesa que Dios le dio a Abraham. Y se la está confirmando a Jacob. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Vean lo que aprendió aquel día Jacob. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Por qué tuvo miedo Jacob? ¿Saben por qué tuvo miedo? ¿Quién no tendrá miedo de estar en la presencia de Dios? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si Dios se nos apareciera y nos hablara? Dice el 18, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite sobre ella. Vean, la alzó por señal. ¿Saben qué es esto? Que hizo un monumento. Hizo un monumento para que nunca se le olvidara que ahí se le había aparecido Dios. Antes, ¿saben qué había hecho Abraham? Había hecho altares. Ahí donde Dios le revelaba algo, Abraham hacía un altar de piedras, para que no se le olvidara lo que Dios le había revelado. Entonces, lo que entendió Jacob aquel día, en aquella noche, al poner aquella piedra ahí como un recordatorio, como un monumento, sería un recordatorio de lo que aprendió aquella noche. Hermanos, cuando ustedes abren la Biblia y Dios les habla, no hay ocasiones, díganme, en que sienten que Dios les habla a ustedes directamente. De repente un versículo te atrapa y tú entiendes que Dios te está hablando a ti. No tienes ninguna duda de eso. En ese momento Dios te está revelando algo que antes no te había revelado. Te está mostrando algo acerca de tu pecado, acerca de la obra de Dios, de su causa, de su reino, que antes no te había mostrado. Entendemos en un momento lo que durante años no habíamos entendido.
Vamos creciendo en el conocimiento de Dios poco a poco. Los que tenemos muchos años conociendo las Escrituras, se supondría que conocemos mucho a Dios. Pero ¿saben qué? A veces actuamos como si no le conociéramos. Los cristianos a veces actuamos como si fuéramos inconversos. Déjenme decirles, este predicador ha predicado miles de veces. Yo tengo apuntes de mis sermones desde 1986. He predicado miles de veces. He predicado de todos los atributos de Dios. Y a veces yo me pregunto, Señor, ¿quién eres tú? Yo he hablado de ti y no te conozco. A veces siento como que le conozco mucho. A veces siento como si no le conociera nada. Hay una parte en Filipenses 3 donde el apóstol Pablo dice, está hablando de su fe en Cristo y dice, a fin de conocerle. ¿Pero por qué dijo eso Pablo? A fin de conocerle. ¿Pablo no conocía a Cristo? Claro que lo conocía. Se le apareció cuando iba rumbo a Damasco y le dio revelaciones durante 3 años y fue al tercer cielo donde dio cosas inexpresables. Entonces, ¿por qué dice a fin de conocerle? ¿Saben por qué? Porque él entendía que a Cristo nunca le acabaremos de conocer. Es más, ¿quieren que les diga algo? Llegaremos al cielo y lo tocaremos y le diremos, tú eres Señor, ¿quién eres tú? Pero lo que está diciendo Pablo, a fin de conocerle, quiere decir que él entendía que no conocía a Dios como él quisiera conocerle. Quisiéramos conocerle a la perfección y pues ¿quién puede conocer a Dios a la perfección? Todo cristiano verdadero tiene un conocimiento de Dios, aunque sea superficial. Y ese conocimiento va creciendo día con día. Todos los días lees la palabra de Dios, pues todos los días vas aprendiendo acerca de tu Dios. Un recién convertido conoce a Dios, pero muy poco. Es como un niño de 3 años, que tanto conoce a su papá. Ustedes pregúntenle a un niño, a ver niñito, platícame de tu papá, pues ¿qué va a decir el niño? Un recién convertido y le preguntan, a ver, platícame de tu Dios, pues no sabe decir mucho. Ah, pero van pasando los años y vamos aprendiendo de Él. Y cuando nos preguntan, pues ya sabemos contestarles. Ya no estamos en la ignorancia como hace años. Dios quiere, hermanos, que crezcamos en el conocimiento, nosotros y también nuestros hijos. Hay versículos, acuérdense ustedes, donde Dios dice que debemos hablarles a nuestros hijos acerca de Dios. Dice, en la mañana cuando te levantes, cuando estés sentado a la mesa, cuando vayas por la calle, dice, háblales a tus hijos de Dios. Háblenles a sus hijos, ustedes que son padres, que tienen hijos pequeños, háblenles de quién es Cristo, enséñenles lo que Cristo hizo en la cruz. Que entiendan que Dios es bueno, que es misericordioso, que lo que tenemos no lo merecemos, que entiendan que Dios es grande, que es bueno, que es todopoderoso. Que sepan nuestros niños que con Dios no se juega. Que entiendan nuestros niños que pueden esconderse de nosotros, pero de Dios nadie se esconde. Ustedes saben que a todos los niños les gustan las escondidillas. Hay algunos adultos que también les gusta esconderse de Dios. Hubo un misionero inglés llamado John Patton. Dice él que su padre quería ser pastor, pero Dios no lo quiso, no quiso que fuera pastor. Entonces él le dijo a Dios, está bien, Señor, si tú no quieres que sea pastor, muy bien, dice, pues entonces enséñame a ser pastor de mis hijos. Voy a ser pastor de mis hijos. Dice, ábreles la puerta. Si tú aceptas mi ofrecimiento, haz que mis hijos lleguen a servirte. ¿Y qué creen? Su papá de John Patton tuvo 3 hijos y los 3 hijos fueron misioneros. ¿Cómo ven? Los 3 fueron siervos de Dios. Dios aceptó su ofrecimiento. ¿Queremos nosotros, hermanos, que nuestros hijos sirvan a Dios? Lo menos que podemos hacer, pues, es hablarles de Dios. Que conozcan a Dios, para que conociéndole tengan vida eterna. Dios quiere ser conocido, Dios puede ser conocido. Pero escuchen, no basta con que nuestros hijos oigan acerca de Dios.
tienen que aprender. Porque no es lo mismo oír que aprender. Vean Juan 6. Juan 6, versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Vean lo que dice. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Entonces, ¿cómo sabemos que una persona aprendió? Cuando va a Cristo. Entonces, no basta con que les enseñemos a nuestros hijos acerca de Cristo. Queremos que oyen a Él. Porque ¿de qué sirve que estén oyendo y oyendo y oyendo? Oye, hijo, tú no eres creyente, hijo. Estás en peligro. Cualquier día de estos te mueres. ¿Y qué va a ser de ti, hijo? No eres salvo. Queremos que nuestros hijos vayan a Cristo. Tienen que aprender. Cristo vino al mundo para darnos a conocer al Padre. Si Cristo no hubiera venido, nadie hubiera conocido al Padre. Hubo muchos teólogos que negaron que Cristo pudiera ser conocido. Pero Dios puede ser conocido. Hubo unos teólogos alemanes, por ejemplo, Karl Barth, Schleiermacher, Brunner. Ellos negaron que Dios pudiera ser conocido. Ellos decían creer en Dios. Decían ser cristianos. Pero ellos decían que a Dios no se le puede conocer. ¿Saben qué dijo Karl Barth? Que Dios está completamente separado de nosotros. Que Él es completamente otro. Es el incognoscible, el Dios que no se puede conocer. Y es por eso que muchos filósofos y teólogos cayeron en el panteísmo. Ustedes saben lo que es el panteísmo. Es el creer que Dios es todas las cosas. Los que creen en la madre naturaleza son panteístas. Dios está en la naturaleza. Son los que creen que fuimos engendrados por la madre tierra. Esos filósofos y esos teólogos quisieron corregir las cosas y las empeoraron. Ellos reconocían que Dios existe, pero que no puede ser conocido. Dice, es un poder superior, pero ahí le dejan. Pero nosotros entendemos que Cristo vino al mundo para darnos a conocer a Dios, porque Dios puede ser conocido y quiere que lo conozcamos, porque solamente así podemos tener vida eterna. La palabra de Dios refuta lo que creía Karl Barth. ¿Por qué? Vean, porque si Dios fuera completamente diferente a nosotros, no podríamos conocerle. No podríamos comunicarnos con Él. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Además, no olviden ustedes que los hombres fuimos creados a la imagen de Dios, a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir eso? De que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Vean, Dios es una persona. Tiene pensamientos, deseos, afectos, personalidad, tiene voluntad. Entonces, si nosotros tenemos esas cosas es porque Dios las tiene. Si nosotros somos personas es que Dios es una persona. Si Dios tenemos afectos, Dios los tiene. Tenemos una voluntad, Dios tiene una voluntad. Eso quiere decir que fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero recuerden ustedes que la caída de Adán y Eva desfiguró esa imagen. Pero permanece aún. Aún desfigurada, permanece. ¿Y saben cómo podemos verlo de esta manera? Vean. A nosotros por naturaleza no nos gustan las injusticias. Sobre todo las que se cometen en contra nuestra. No nos gustan las injusticias. ¿Qué quiere decir esto? Que a Dios no le gustan las injusticias. Dios está muy por encima de nosotros. Nosotros somos dependientes, somos temporales, Dios no depende de nadie, Dios es autónomo, Dios es eterno. Hay mucha diferencia entre Dios y nosotros. Él es santo, nosotros somos pecadores. Pero vean, aunque somos pecadores, podemos entender ciertas cosas.
Por ejemplo, ¿no entienden ustedes que nadie en este mundo es perfecto? Eso lo entiende cualquiera. Todos somos imperfectos. Si alguien se nos parara enfrente y nos dijera, yo soy perfecto, diríamos, ¿estás loco? Nadie es perfecto. Pero ¿quién fue el que calmó la tempestad en el párrafo que nos ocupa? Un hombre perfecto. Vean, Cristo era hombre y él le dijo a la tempestad, cállate, y se cayó. ¿Entienden ustedes por qué se espantaron los discípulos? Entendieron que estaban delante de un Dios santo, que aún el viento y el mar le obedecían. Por eso se espantaron. Cualquiera se hubiera espantado. ¿Se acuerdan ustedes que en otro pasaje Cristo le dice a Pedro, echa la red a la derecha? Dice, Señor, pues ya eché la red por todas partes y no hemos pescado nada. Dice, tú échala por la derecha. Echó la red a la derecha y la sacó llena de grandes peces. Y no lo podía creer Pedro. Si la acabo de echar y no saqué nada. Entonces estaba tan espantado Pedro que dijo, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Pedro no podía entender cómo un Dios tan grande y tan santo se relacionara con pecadores. Cristo no se sentó con borrachos, no se sentó con prostitutas. ¿Cómo un Dios santo se sentó con una prostituta? Ustedes pueden entender eso. Nosotros somos pecadores y no entendemos cómo alguno, sea quien sea, pueda no ser pecador. Pero Cristo, escuchen, nunca pecó. Cristo era un hombre y nunca pecó. Hay muchos que creen que Dios es como a ellos. Hay un salmo donde dice un texto, dice, ¿creíste que de cierto Dios sería como tú? No, estás equivocado, yo no soy como tú. Muchos pecadores creen que Dios aprueba su pecado. No, si tú andas en pecado, Dios no te aprueba. Hay algunos que dicen, si yo acepto a los demás como son, Dios tiene que aceptarme a mí como soy. Te equivocas. Te equivocas. Si tú no te arrepientes de tus pecados, Dios no te acepta. ¿Quieres que Dios te bendiga y no quieres dejar tu pecado? No, no puede ser. Cuando un pecador abre la Biblia y se pone a leer, es un pecador que se está acercando a un Dios santo. ¿Saben por qué muchas personas no leen la Biblia? Porque les da miedo. Les hace sentir mal cuando leen. Dicen, no, pues ¿para qué la leo? Cada que la leo me siento mal, pues mejor no la leo. Si un hombre borracho, drogadicto, ladrón, un hombre malvado, se pone a platicar con un cristiano, los dos hablan de diferente manera. Se nota la diferencia. Ustedes escuchan cómo hablan los dos. Dicen, este es cristiano y este no. Más o menos pueden darse una idea. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si Cristo platicara con nosotros? Que se parara frente a nosotros y platicara con nosotros. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo se sintieron los discípulos cuando vieron que Cristo calmó la tempestad? Cuando Daniel tuvo una visión junto al río Hiddekel, ¿cómo reaccionó? Se quedó sin fuerzas. Se quedó sin vigor. Cayó sobre su rostro en tierra. Isaías tuvo una visión de Dios. Vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Y qué dijo? ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo inmundo de labios, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. ¿Cómo un hombre pecador como yo ha visto a Dios? El rey Belsasar vio una mano, la mano de Dios que escribía sobre la pared. Y leemos que sus rodillas chocaban la una con la otra. Habacuc vio una visión de Dios. Vio que los caldeos invadirían su país y oyó lo que Dios le decía. Y dice que tembló su vientre, temblaron sus labios, se estremeció todo su cuerpo. Eso está en Habacuc 3. ¿Cómo nos reaccionaríamos nosotros si estuviéramos parados frente a Dios? ¿Se acuerdan ustedes que los amigos de Job lo acusaban de ser un hipócrita? Y Job se defendió de ellos. Se defendió de todas las acusaciones que le hicieron sus amigos. Pero cuando Dios se le apareció,
Cuando Dios se le apareció en visión, ¿qué le dijo a Dios? He aquí que soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Me defendí de mis amigos, de ti no puedo. ¿Qué te voy a decir a ti? Hermanos, si los que nos rodean nos dicen que somos pecadores, podemos defendernos de ellos. Pero si Dios nos lo dice, ¿qué haremos? Podemos justificarnos ante los hombres, porque son pecadores como nosotros. Pero ¿cómo nos justificaremos delante de un Dios tan grande y tan santo? ¿Saben ustedes, hermanos, que hubo famosos ateos que no querían discutir acerca de la existencia de Dios? Estaban tan seguros de que Dios no existe que no querían oír hablar del asunto. Para ellos ese era un problema ya resuelto. Estaba bien claro para ellos que Dios no existía. No querían gastar saliva siquiera en discutir el asunto. Pero ellos hacían una pregunta. Ellos decían, si Dios no existe, ¿por qué los hombres buscan una religión? ¿Por qué tienen una religión si Dios no existe? Los hombres de todas las épocas han tenido una religión. El hombre es un ser religioso por naturaleza. Ahora, decían estos ateos, ¿por qué existe la religión si no hay bases para demostrar que Dios existe? Entonces, ¿saben a qué conclusión llegaron? Que las religiones existen porque somos débiles, porque somos necesitados, y nos inventamos una religión para encontrar apoyo, para encontrar ayuda, para encontrar protección. Nos inventamos un protector porque necesitamos de un protector. Eso es lo que dijeron estos famosos ateos. Uno de ellos, Sigmund Freud, ¿qué creen que dijo? Los hombres tienen miedo de lo desconocido y por eso se inventan dioses que puedan ayudarles. Tienen temor a la muerte y por eso se fabrican una religión. Tienen temor de los desastres naturales, de las enfermedades incurables. Tienen temor a la pobreza, a los enemigos y por eso existen las religiones. ¿Saben qué agregó? ¿Qué dijo? ¿Qué más dijo Freud? Tratamos de sobornar a los enemigos, los adulamos, les damos regalos para que no nos hagan daño. ¿Cómo ven? Lo que enseñó Freud. Freud creía que la religión animista surgió porque los hombres tienen miedo a la naturaleza. ¿Saben qué cosa es el animismo? Es la creencia de que los objetos físicos poseen vida. O sea que los espíritus se manifiestan por medio de objetos físicos. Hay personas que le tienen miedo a los fantasmas, pero a Dios no le temen. Eso es absurdo. Dijo Freud, los hombres tienen miedo de la tormenta y se inventaron al Dios de la tormenta para que los protegiera de la tormenta. Todo esto lo dijo un famoso ateo. En síntesis, lo que dio a entender Freud era, las religiones nacieron como resultado del temor del hombre a la naturaleza. Pero vean nuestro texto, vean lo que dice el versículo 41, vean otra vez Marcos 4:41. Dice, entonces temieron con gran temor. Esto habla de un temor grandísimo. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El temor que experimentaron estos discípulos no era pequeño, era muy grande. Entonces vean, Cristo calmó la tempestad, pero en lugar de calmarse su temor aumentó. Vieron que el mar ya estaba tranquilo, pero su temor aumentó. Ahora su temor no era porque pudieran morir ahogados. Su temor era por estar delante de un Dios tan santo como Jesús. Nosotros tenemos la tendencia a catalogar a la gente como tranquila, como agresiva, como enojona, como chismosa, como seria, pues según vemos a las personas. Pero cuando están ahí ante Jesús dicen, ¿quién es este? ¿En qué lugar vamos a catalogar a este? Dice, ¿quién es este? Que aún el viento y la mar le obedecen.
Los discípulos estaban ante uno que no puede ser catalogado. Estaban ante uno que es sui generis. Único en su género. Nadie como Jesús. Cristo se cuece aparte. Y es un decir, porque se cuecen los frijoles. Cristo no lo puedes colocar delante de los demás. ¿Entienden ustedes por qué los discípulos se llenaron de terror? Sintieron gran temor porque estaban delante de un Dios tan extraño, tan misterioso, tan santo. Hay creyentes que renuncian al pecado y sus amigos dicen, ese es un hipócrita. Entonces corre la voz entre los amigos que creen que fulano de tal dice que ya es cristiano. Entonces se burlan de él. No creen que sea sincero, creen que es un hipócrita. Entonces lo buscan para invitarle la copa, lo buscan para decir chistes groseros delante de él, para fastidiarlos. Vean ustedes cómo el hombre reacciona ante la santidad. Cuando un hombre quiere dejar el pecado, sus amigos les da miedo. Entonces dice, ¿será que él tiene la razón? Y nosotros estamos equivocados. Entonces dicen, no, este es un hipócrita. Los hombres reaccionan curiosamente ante la santidad. Vean Lucas capítulo 5. Lucas 5, voy a empezar la lectura en el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Vean la reacción de Pedro. ¿Por qué le dijo, apártate de mí, que soy hombre pecador? ¿Cristo no le habló de su pecado? No. Cristo no le habló de su pecado. ¿Por qué reaccionó así Pedro? ¿No le dio un sermón? ¿Saben por qué reaccionó así? Porque entendió cuán grande es Cristo. Cuán santo es el Señor. Lo único que Cristo le dijo fue, echa tu red a la derecha, porque se espantó. Entonces entendió Pedro cuán grande y cuán santo era Jesús. Pero vean, antes de esto Cristo ya sabía que Cristo era santo. ¿O no lo sabía? Lo que Freud no entendió, ¿saben qué? Es que si inventamos religiones para librarnos de nuestros temores, ¿para qué inventar a un Dios cuyo carácter es más temible que la misma naturaleza? Vean, la palabra de Dios claramente es la palabra de Dios. ¿Quién iba a inventar un Dios santo? ¿Saben qué? No nos conviene que Dios sea tan santo. Por naturaleza nos gustaría un Dios que nos diera por nuestro lado. Un Dios que nos dijera, pues ahí la llevas, no te preocupes. Los hombres se fabrican dioses a su gusto. Dioses manipulables al que puedan manipular. Pero ¿a quién se le iba a ocurrir inventar un Dios santo? ¿Saben qué? Por naturaleza no queremos acercarnos a un Dios santo. Hay algunos que dicen que Jesús fue un hombre muy bueno, que fue un gran maestro, un hombre compasivo, un hombre ejemplar. Pero si es cierto eso, ¿por qué lo mataron? Nadie mata a los hombres buenos y ejemplares. ¿Saben ustedes por qué mataron a Jesús? Porque les dijo a los fariseos que eran unos hipócritas. Les dijo que eran codiciosos y que eran hipócritas, que amaban las primeras sillas en las fiestas. No mataron a Cristo por los milagros que hizo, ni siquiera por sus enseñanzas. Lo mataron porque les dijo hipócritas. Hay personas que son capaces de soportar una predicación impersonal, que no va dirigido a ellos. Pero cuando le decimos a una persona en su cara
tú estás mal, a esa persona no le gusta. A la gente no le gusta que se le hable de su pecado. Escuchan una predicación impersonal, dicen, sí, eso que está diciendo el pastor, sí, le queda a fulano, le queda a sutano, le queda a mengano, pero no a mí. ¿Saben por qué los fariseos mataron a Cristo? Porque era santo y ellos no lo eran. Ellos se llamaban fariseos. ¿Saben qué quiere decir la palabra fariseo? Quiere decir santo, apartado del pecado. Eran hipócritas. Cristo les dijo, ustedes son hipócritas. Los que mataron a Cristo no eran asesinos, no eran ladrones, no eran criminales, eran gente decente, gente que tenía su religión y que era fiel a ella. La pretendida santidad odia la verdadera santidad. Hay una santidad que parece que es santidad, pero que no lo es. Cristo puso al descubierto la hipocresía de los fariseos por medio de su propia santidad. Simplemente Cristo se paraba junto a ellos y entendían que era diferente y no estaban dispuestos a aceptarlo. ¿Cómo se nota que una regla está torcida? Cuando la ponen junto con una que está derecha. Hasta los demonios reconocían que Cristo era santo. Veían que estaba ahí parado frente a ellos y aullaban. Temblaban los demonios cuando estaban frente al santo. Hay muchos predicadores que no les gusta hablar de la santidad de Jesús. Dicen, no, si hablo de la santidad de Cristo, se me va la gente. A la gente le gusta oír hablar de un Jesús humilde, de un Jesús manso, de un Jesús amoroso, pero no quieren oír hablar de un Jesús santo y que va a venir a juzgar a los pecadores. Quieren un Dios que les ayude con sus problemas, pero no quieren un Dios que les exija que seamos santos. No quieren un Jesús que le ordene al viento y a la mar que obedezcan. Ese Jesús no les gusta. Ellos quisieran un Jesús que fuera como nosotros, que nos diera una palmadita en la espalda y que nos dijera, échale ganas. Hermanos, nosotros creemos que Dios es santo y queremos que todos lo sepan. Si ustedes dicen, bueno, ¿de qué le voy a hablar a mi vecino? Háblale de que Dios es santo. Ese es muy buen tema. Diles que Dios es santo. Diles que Cristo va a juzgar a los pecadores. Diles. Hay muchos que cuando escuchan que Dios es santo les da miedo. Y en lugar de acercarse a Él se alejan. No, yo no quiero oír hablar de ese Dios. Pero déjenme decirles, quien no entiende, quien no reconoce que Cristo es Dios que vino al mundo y que Él es santo, el único Dios verdadero, y se somete a Él, no ha entendido lo que es el cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero consiste en que tú entiendas que Cristo es Dios, que murió en la cruz por tus pecados y que puedes ser perdonado por lo que Él hizo, no por lo que tú hagas. Hermanos, es necesario que Cristo sea santo. Es necesario que Dios sea santo. No hay remedio para los pecadores como nosotros, sino en la santidad de Dios. Si ustedes solamente quieren oír del amor de Dios, de la bondad de Dios, etc., no hay solución para ustedes. Nuestra solución está en que Dios es santo. Somos perdonados por gracia. Somos perdonados no por lo que hagamos, no por nuestros esfuerzos, no por nuestra disposición a cambiar. Somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz. Somos salvos porque Cristo es santo, no porque lo seamos nosotros. Hay muchos que suspiran por tener dinero. Otros suspiran por tener una pareja. Otros suspiran por tener hijos, por terminar sus estudios, porque tengan más dinero. ¿Saben ustedes cuál es el pecado? El problema más grande de este mundo, el pecado. El problema más grande de todos es el pecado. No es el COVID. Del pecado se derivan todos los problemas que existen en este mundo. Problema que solamente tiene solución en un Dios santo. Si Cristo no hubiera venido al mundo,
este problema no hubiera tenido solución. Cristo vino a desfacer el entuerto. La única solución para el pecado es la muerte de Cristo en la cruz. Un Dios que aborrece el pecado. Un Dios que está comprometido a juzgar al pecado. Nosotros queremos que entiendan que Cristo es toda majestad, toda dulzura, toda grandeza, pero toda santidad también. Vengan a Cristo y sean salvos. Fuera de Cristo no hay salvación para nadie. Escuchen, Cristo es santo, Dios es santo, el Espíritu Santo es santo, pero Dios es misericordioso. ¡Ay de nosotros si Dios solamente fuera santo y justo! Es misericordioso y por eso recibe los pecadores. Entonces, aunque tus pecados fueren rojos como la grana, Él te perdonará y te dejará blanco como la nieve. Hermanos, Dios nos está preparando para vivir en un lugar santo. El cielo es un lugar santo. En el cielo no hay pecado ni pecadores. Dios nos está preparando para vivir en un lugar santo. Debemos aprender a odiar el pecado aquí. Entonces vean lo que dicen estos discípulos. Están espantados cuando ven a Jesús calmar la tempestad y dicen, ¿quién es este? ¿Qué le hubiera dicho a Isaías? ¿Qué les hubiera dicho? Le hubieran dicho, Él es el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. ¿Y qué le hubiera dicho Salomón? Les hubiera dicho, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Ninguno como Cristo. Cristo es el Mesías prometido en las Escrituras. La simiente de la mujer, como se les dijo a Adán y Eva, el Salvador, el Redentor, el testigo fiel, el Verbo de Dios, la verdad, la puerta, la luz del mundo, el buen pastor, el único mediador, nuestro sumo sacerdote, el autor y consumador de la fe, el capitán de nuestra salvación, nuestro abogado, el Hijo de Dios, el unigénito, el Santo de Dios, la imagen de Dios, el Señor de la gloria, el Señor de todo, el Señor de señores, el Rey de Israel, el príncipe de los reyes de la tierra, el renuevo, la estrella resplandeciente de la mañana, Emmanuel, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, el primogénito de toda la creación, el amén, etcétera, etcétera y etcétera. Y todos estos atributos, todos estos títulos no pueden describir lo que Cristo es. ¿Entienden por qué se espantaron los discípulos? Cualquiera se hubiera espantado. Aún el viento y la mar le obedecen. ¿Tú no? El viento y la mar obedecen a Cristo. ¿Tú no lo obedeces? Si tú no obedeces a Cristo, no serás salvo. Si no quieres obedecerle, nunca lo serás. Si mueres sin arrepentirte, nunca serás salvo. Estás en medio de una tormenta en tu vida. Si Cristo dice, calla, enmudece, tu tormenta se acaba. No te preocupes. Busca a Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, por lo que Cristo es. Oh Dios, nos asombramos por Él. Enséñanos a amarle con todo nuestro corazón y a temerte y a servirte como lo mereces. Oh Dios, que seamos apartados de las vanidades y que tu santidad, en lugar de alejarnos de ti, nos acerque. Oh, bendito seas, Padre, porque eres así, tan santo y tan grande. Dispón nuestros corazones, oh Dios. Atráenos hacia ti. Danos más de tu gracia, danos más de tu Espíritu Santo y que seamos como Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.